lo que habíamos visto anteriormente, estuvimos viendo las reacciones ácido-base, ¿ya? Dentro de la unidad de disoluciones. Y hoy día continuaremos con otro tipo de reacciones que son muy importantes, que son las oxidaciones y reducciones, ¿ya? Entonces el objetivo de la clase es describir de qué se tratan este tipo de reacciones que se basan principalmente en el intercambio de electrones, ¿ya? Entonces también vamos a ver qué es lo que es el estado de oxidación y vamos a ver unas aplicaciones que son las celdas electroquímicas, otras aplicaciones como las baterías y también la electrorefinación del cobre. Entonces, como introducción, alrededor de nosotros existen muchos fenómenos relacionados con los procesos redox, ¿ya? En nuestro cuerpo, en las plantas también. Como por ejemplo aquí tenemos algunas imágenes, el caso de los metales, ¿no es cierto?, cerca de las orillas costeras tienen una facilidad mayor de oxidarse, ¿no es cierto?, por el efecto de la humedad también. Cuando nosotros comemos, la forma de absorber esos nutrientes es a través de la oxidación, que es una reacción química, ¿ya? Las baterías de autos y las pilas también funcionan con reacciones redox, ¿ya? La disciplina que estudia las diferentes leyes que rigen estos procesos es la electroquímica, ya que también se relaciona con la producción de la electricidad. Como habíamos dicho anteriormente, la reacción ácido-base y la reacción redox son muy parecidas, ¿ya? Aquí está la principal diferencia, es que las reacciones ácido-base se transfieren protones, como aparece acá, protones, que son, recordar que eran los H+, que es hidrógeno positivo. Como el hidrógeno queda positivo, significa que solamente tiene protones, ni siquiera tiene un electrón, ¿ya? Entonces, las reacciones ácido-base siempre se transfieren protones desde una sustancia ácida a una básica, ¿ya? En cambio, en las reacciones redox o de óxido de reducción, lo primero que se van a transferir son los electrones, ¿ya? Entre una especie química y otra, ¿ya? Y también se realiza en forma simultánea en caso de alguna reacción más grande, ¿ya? Más completa. Entonces acá tenemos más ejemplos. El caso de la reducción que existe del dióxido de carbono, ya que absorben el dióxido de carbono y lo transforman después en oxígeno, ¿no es cierto? La guía viene algo respecto a la fotosíntesis. Y también la oxidación de los combustibles, ya el quemar combustibles, se habla de una oxidación. Entonces, vamos a referirnos a los conceptos y los vamos a analizar, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que es la oxidación? Primero, es cuando un átomo o un ion, recordad que un ion es cuando está cargado el elemento, ¿no es cierto?, se oxida. ¿Ya? ¿A qué se refiere con eso? Oxida, ¿qué es lo que va a suceder? Van a suceder estos dos puntos que vienen a continuación, que es que aumenta su estado de oxidación, ¿ya? ¿A qué se refiere con eso? A que los elementos van a tener un numerito acá arriba, ya por ejemplo ahí está el zinc, que no tiene ningún numerito arriba, y cuando no tiene ningún numerito arriba, vamos a asumir que es un cero, ¿ya? Entonces, de cero está pasando a más 2, ¿no es cierto? Entonces aumentó su número de oxidación o su estado de oxidación. De cero pasó a más 2. ¿Y qué pasó por eso? Que perdió dos electrones, ¿no es cierto? Al perder dos electrones negativos va a quedar con dos cargas positivas, ¿ya? Entonces cuando el elemento aumente su número de oxidación o pierda electrones, se puede ver por los dos puntos, es una reacción de oxidación. Y cuando tenemos una reacción de oxidación, el que está presente es el agente reductor, ¿ya? Es la especie que se oxida, o sea, la que va a ceder los electrones. En este caso, el zinc se oxida
pero es un agente reductor, ya que puede reducir a otra especie, ¿ya? Por eso más que nada es agente reductor, porque va a estar disponible para oxidar, para reducir, que diga, a otra especie, ya que él se oxida. Entonces acá está la reacción general, es que un átomo ya que es la especie que podría reducir a otra, o sea, es la especie que se reduce pero podría oxidar a otra, ¿ya? Y también podría aceptar electrones, ¿no es cierto? Aquí el cobre 2 más va a aceptar electrones, se va a reducir, ¿no es cierto? Pero va a ser un agente oxidante porque puede oxidar a otra especie que se le acerque, ¿ya? Acá está la ecuación general, tenemos a una especie cualquiera A que va a ganar un electrón y va a disminuir su estado de oxidación de 0 a -1, ¿no es cierto? Lo disminuye. ¿Y por qué ganó un electrón? Entonces, en los procesos de óxido de reducción, lo que siempre va es una transferencia de electrones, ¿ya? Siempre ocurre una transferencia de electrones y va desde un agente reductor a un agente oxidante. Y aquí tenemos un esquema en cuanto a agentes reductor y producto oxidado más número de electrones, ¿ya? El esquema más importante es el que vimos anteriormente, ¿ya? Que va a venir una parte para desarrollar en la guía. Esto solamente es para identificar cómo se producen los agentes reductores, cómo se comportan los agentes reductores y los agentes oxidantes, ¿ya? Estos se hablan de semi-reacción porque en este caso la mayoría de las reacciones se separan, ¿ya? En dos para separar al agente reductor del agente oxidante o al oxidante del reductor, ¿ya? Y así poder separar las semireacciones en una semireacción de oxidación y una semireacción de reducción. Ya la mayoría de las veces se van a separar las reacciones. Bueno, el estado de oxidación, como vimos anteriormente, es el numerito que va a ir arribita, ¿no es cierto?, de los elementos, y se define como la carga asignada a cada átomo que forma un compuesto, ¿ya? Como la carga que posee, ¿no es cierto? Indica la cantidad de electrones que podría ganar, perder o compartir en la formación de un compuesto, ¿ya? Y estos números de oxidación están determinados ya y se siguen a través de muchas reglas que en esta forma online no se van a poder explicar quizás, y son alrededor de unas 8 reglas que hay que seguir para calcular los números de oxidación. Pero estos números de oxidación igual están en la tabla periódica. Hay una tabla periódica completa que tiene atrás de ella todos los estados de oxidación, ¿ya? Por lo tanto, tampoco es tan necesario saberse todas las reglas de los estados de oxidación. Entonces nos vamos ahora a la parte más aplicativa que tienen estas reacciones, y habíamos dicho que la electroquímica es la ciencia que estudia eh, este tipo de reacciones, ¿no es cierto? Que se caracterizan por producir energía eléctrica, ¿ya? O aplicar energía eléctrica en estas reacciones. Eh, Se encuentran en muchas actividades de nuestras vidas cotidianas, por ejemplo, en las pilas, ¿no es cierto?, que habíamos visto anteriormente, los automóviles eléctricos, y también en la obtención del cobre en nuestro país, ¿no es cierto? Chile se caracteriza por la producción de cobre y utilizan reacciones redox, ya que vamos a ver más adelante. Una de las aplicaciones de las reacciones redox son las celdas voltaicas
que es una forma de producir energía, ¿ya? A través de la transferencia de electrones, y se produce a través de conexiones de electrodos, ya que están sumergidos también en unos reactivos y en donde se liberan espontáneamente energía, ¿ya? Y a través de esa energía se pueden utilizar para algún trabajo eléctrico. Ya acá está el ejemplo en la imagen y tenemos estas barras. Acá tenemos una barra de zinc y una barra de cobre, que son el ánodo y el cátodo, ¿ya? Y estos son los que van a estar reaccionando en un medio acuoso, ¿ya? Y ahí van a permitir el flujo de electrones que acá por el voltímetro está siendo medido y evidencia que si hay un flujo de electrones, ya desde una especie hacia otra. La electrólisis y las celdas electrolíticas. ¿Ya? La electrólisis es un proceso en donde se le aplica energía eléctrica para lograr la reacción redox, ya cuando no es espontánea. Entonces, como estamos viendo acá en la imagen, a la batería que impulsa energía eléctrica a través del ánodo y el cátodo y fuerza la reacción redox de estas dos placas, ¿no es cierto? Más dice que el proceso de electrólisis se lleva a cabo en una celda electrolítica, que es lo que está aquí en la imagen, y que está constituida por los electrodos en una sal, ¿no es cierto?, en disolución. Esta sal permite el flujo de los electrones, ¿ya? Y también, ¿no es cierto?, que está conectado a la batería que ayuda a que empujen estos electrones. También las baterías, ¿no es cierto? Acá tenemos una batería de auto, que son portátiles y autosuficientes. Están compuestas por celdas voltaicas en su interior. Se conectan en estas, en el caso de la batería en autos, se conectan en series y en donde se conecta el cátodo también, el ánodo, en esta serie, y en ella fluye el voltaje, y eso es lo que puede rendir ciertas baterías, ¿no es cierto? Tienen diferentes amperes, ¿ya? Y acá lo que aparece en el cuadrito azul es que tenemos baterías primarias, que son las que no se pueden recargar, y también tenemos baterías secundarias, que son las baterías recargables, que pueden ser baterías de automóviles que tienen la capacidad de recargarse, pilas, ¿no es cierto?, que hay recargables, etc. Ya la misma batería del teléfono también tiene esa facilidad de poder recargarse. Y por último, la última aplicación que necesitamos ver es la electroquímica en la minería, ¿no es cierto? Y la minería, que es la electrorefinación del cobre en Chile. Ahora hemos dicho que en Chile, en el norte principalmente, tenemos grandes cantidades de cobre y Chile se caracteriza por producir uno de los cobres más puros que existen a nivel mundial, ¿ya? Y eso tiene que ver con que existe gran cantidad de cobre en nuestro país, pero también los procesos que usan de refinación de este son muy efectivos, ¿ya? Uno de ellos es la electrorefinación a través de la electrólisis, ¿ya? Este proceso eh, se divide en dos, ¿no es cierto?, la electrólisis y la cosecha de cátodos. En la electrólisis es en donde se aplica energía eléctrica, ¿no es cierto?, a la reacción para apurarla. Ya esto se lleva a cabo en algunas piscinas, ¿no es cierto?, en donde se introducen las planchas de cobre, ¿ya? Y con este proceso de refinación se obtiene un mineral con un 99,99% de pureza, o sea, por muy poco no se dice que es puro. Y entonces, principalmente se pasa corriente eléctrica a través de una solución de ácido sulfúrico y agua. Ya en las imágenes podemos ver la acumulación de las placas de cobre en las distintas piscinas que están con ácido sulfúrico, ¿ya? Y acá tenemos también una imagen en donde tenemos los fluidos de cobre para su almacenamiento.
Entonces, eso nomás era el material de apoyo. También viene un video ahí sobre las reacciones redox, ¿ya? Para complementar sus estudios. Y el desarrollo de la guía en general no era tan complicado de averiguación, sino que solamente ir aplicando lo que aparece en la diapositiva, ¿no es cierto? En un principio tenemos que responder a qué palabras, o sea, a qué asociamos las palabras de oxidación y reducción. Ya principalmente quizás la de oxidación es la palabra que más nos haya llegado a la mente o que más conociéramos, ¿no es cierto? Que es más que nada porque lo vemos en la oxidación de los metales, ¿no es cierto? Etcétera. Ya, o la misma oxidación de las frutas que vemos, como aparecen ahora la imagen a continuación. Entonces, la primera pregunta no es la respuesta que aparece en la diapositiva, sino que más que nada es a qué asocia usted la palabra de oxidación o reducción. ¿Ya? La que más le suene puede ser oxidación o reducción, o ambas. Y en la parte 2 de esta introducción dice, aplica alguno de los conceptos para referirte a situaciones como la que muestran las imágenes anteriores. Entonces, usted va a decir en la imagen 1 que lo que sucede, ¿ya? Caso es una oxidación de los metales, o es una reducción, ¿ya? O es una oxidación aquí de la fruta de la palta, o una reducción, ¿ya? ¿Y por qué? En el punto 2, aquí sí que debemos aplicar los conceptos vistos en esta diapositiva. Ya la idea es que completemos este cuadro para resumir los conceptos vistos y ordenarlos. Entonces, colocar qué es lo que es la oxidación, sus principales características, ya pérdida de electrones, qué pasa con su estado de oxidación, qué puede hacer el agente oxidante, qué puede hacer el agente reductor, y reacciones redox, cuáles son sus principales características, ¿no es cierto? Recordar que son las transferencias de electrones. En una tercera parte viene más aplicación, ¿no es cierto? Me refiero a aplicaciones de las reacciones redox, que es una de ellas es la fotosíntesis. ¿Ya? Aparece un texto en donde nos explican la importancia de la fotosíntesis y nos preguntan después qué es lo que es la fotosíntesis. Entonces hay que indicar que es un proceso que lleva las plantas, que sirven para captar el dióxido de carbono, ¿ya? Algo aquí muy simple nomás. ¿Y qué se produce en la fotosíntesis? Cuando digo qué se produce, tenemos que ver cuál es el producto que nos sirve a nosotros, ¿no es cierto? Principalmente es el oxígeno, ¿no es cierto? Y también muchas plantas también producen frutas o en algunos casos, glucosa o celulosa, ¿no es cierto? Más que nada su producción. Y en la parte, aquí era 3, ¿no es cierto? Número 3, dice qué compuesto se oxida y cuál se reduce. ¿Ya? Esto también aparece en el texto, en la última parte, y nos dicen cuál es el elemento que sufre el proceso de reducción y también cuál es el que sufre el proceso de oxidación. Es solamente identificarlo y nombrarlo acá. ¿Ya? Aparece textualmente en el texto. Y en la última parte, en donde vienen identificar qué proceso se está produciendo, lo más importante es fijarse en la posición de los electrones. ¿Ya? ¿A qué me refiero con eso? Para identificar cuándo es una oxidación o una reducción, lo más fácil es identificar dónde se encuentran los electrones. Como se fijan, vamos a tener al aluminio, ¿no es cierto? Después tenemos la flecha, que significa que ya la reacción está ocurriendo, y van a tener los productos, ¿no es cierto? Reactivos, la flechita que indica que la reacción está fluyendo, y los productos. Entonces, sabiendo si es que los electrones están en los reactivos o en los productos, vamos a poder identificar fácilmente si se refiere a una oxidación o una reducción. ¿Ya? Si recordamos, volviendo un poquito atrás,
En la oxidación, si nos fijamos acá en este ejemplo, los electrones van a estar al lado derecho, o sea, en los productos, ¿ya? En cambio, en la reducción, los electrones están al lado izquierdo, o sea, en los reactivos, ¿ya? Y cuando tenemos una reducción, vamos a tener al agente oxidante, y cuando tenemos una oxidación, vamos a tener al agente reductor. Entonces, a través de esta papita que les di, podrán hacerlo más fácil esta última parte. Entonces, identificar en qué lugar se encuentran los electrones y luego indicar si es oxidación o reducción. Entonces, en una oxidación, el agente que va a estar presente es el agente reductor. Y en una reducción, el agente que va a estar presente es el oxidante. ¿Ya? Entonces, lo que tienen que identificar aquí es si es que es una oxidación, colocar oxidación y agente reductor. Y si es una reducción, va a haber un agente también oxidante. Tienen que haber dos conceptos involucrados, ¿no es cierto? Y eso nomás era la guía en cuanto a grandes rasgos, ¿ya?